Primera de Pedro 1:6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Este es un mensaje para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, quien tiene para nosotros un mensaje profundo con respecto a las situaciones que pasamos día a día, a las pruebas, dificultades, tentaciones. Todas estas cosas son las que vamos a ver en el desarrollo de la lección de esta semana. Preparémonos para esto. El título de esta lección, La jaula del pájaro. Interesante. Aquí nos relata acerca de una avecita, ¿no?, que el dueño quería enseñarle algún canto, pero no podía porque se distraía con muchas cosas. Así que él la puso en un lugar separada, oscuro, la cubrió y allí comenzó a enseñarle este cantito. Y el pajarito pues lo practicaba y lo practicaba hasta que llegó a sabérselo completamente. Y luego ya lo sacó nuevamente a la luz y ya repetía aquel cantito que había aprendido. Esto nos enseña que muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones oscuras, difíciles, para aprender a depender de Dios, a aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, lo que el Señor quiere enseñarnos. Y cuando hemos aprendido en las sombras de la aflicción, podremos cantarlo constantemente. A veces Satanás, quien causa el dolor, es el que se hace pasar como si Dios estuviese haciendo aquellas cosas. Y nosotros, cuando aprendemos cuáles son las tentaciones y cuáles son las pruebas y sabemos diferenciarlas, entonces no nos vamos a dejar engañar fácilmente. Mis queridos amigos, estas lecciones son importantes porque nos ayudan a ver la gran necesidad que tenemos hoy en día de estar fuertes, de estar cimentados en el conocimiento y en la palabra de Dios. Tal vez en un momento nos sintamos atrapaditos como un pajarillo en una jaula, pero una vez que hemos aprendido, que hemos conocido una relación personal con Dios en ese momento de encuentro personal, cuando estemos en cualquier parte, estaremos firmes, estaremos consolidados en esa fe que el Señor nos ha pedido descubrir. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando Faraón, ¿no?, lo cercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Entonces se quedaron llenos de temor, temor en gran manera, dice Éxodo 14:10. Entonces comenzaron a verse atrapados, como que estaban en un callejón sin salida. Tenían las montañas a los costados, el mar al frente y al ejército que venía detrás, aparentemente atrapados. Pero Dios nunca los abandonó, al contrario, siempre iba al frente de ellos y aún los protegió en la adversidad. Aunque estaban preocupados, ellos tenían y debían confiar en Dios. Recordemos que desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová fue con ellos, siempre estuvo con ellos. Él los dirigió, aunque ellos se rebelaron, murmuraron, criticaron, hablaron mal. Dios siempre los condujo en todas las etapas de su viaje. Pero fíjate, ¿a dónde los condujo primeramente? A un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y al ejército de Faraón por detrás, a la vista de ellos. ¿Con qué razón? Para que supiesen que Dios, el Todopoderoso, estaba con ellos. Esto mismo es lo que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida diaria. A veces nos parece que estamos atrapados, que no tenemos salida, no hay para dónde ir, pero nuestra confianza en Dios, si está firme, nos permitirá ver la salida, nos permitirá avanzar, poner el pie en ese mar de problemas y se abrirá y podremos pasar firme. Pero no debemos desanimarnos tan fácilmente.
no debemos desalentarnos tan fácilmente. Por el contrario, tenemos que tomar valor, tenemos que aferrarnos en las promesas de Dios, recordar que las columnas del Señor siempre estarán con nosotros de día y de noche como con el pueblo de Israel. Ahora, seguir la columna no nos asegura que estaremos felices todo el tiempo, pero sí seguros, sí protegidos. Durante las dificultades, la clave está en reconocer la presencia de Dios. ¿Vamos a tener pruebas? ¿Dolor? Por supuesto que sí. Pero debemos reconocer que la dirección de Dios continua, permanente, es la que nos va a ayudar a salir adelante. Estas experiencias que le ocurrieron al pueblo de Israel es también para que nosotros tengamos la seguridad y tengamos la promesa para nosotros como algo presente, ¿no? Que Dios nos ha enseñado a través de esos ejemplos lo que nosotros tenemos que también experimentar en la vida diaria. Y vemos pues que ellos siguieron avanzando. Ellos llegaron luego a un lugar donde no habían aguas y estaban 3 días sin agua y comenzaron a murmurar y una vez más fueron donde Moisés. Nos morimos de sed, nos ha sacado al desierto para matarnos y encuentran entonces unas aguas amargas, ¿no? A ese lugar se le llamó Mara y tuvo que poner allí unas ramas allí para que se endulcen, pero ya vemos nosotros el continuo malestar que causa la murmuración. Cuando uno está pasando por pruebas, dificultades, a veces viene ese mal espíritu, ¿no? De quejas, de hablar mal. Y continuaron el viaje y llegaron a un lugar llamado Refidín. Y en Refidín tampoco había agua. Y si nosotros vemos allí en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17 y en el versículo 1, vamos a encontrar la experiencia de este pueblo que hablaba y reclamaba y estaba siempre murmurando. Y dice aquí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, ¿no? Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo sed, murmuró contra Dios, y el Señor le dijo, anda y golpea esa roca y tendrás agua. Mis queridos hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las dificultades? ¿Cómo nosotros enfrentamos los problemas que se nos presentan en el día a día? ¿Buscamos a Dios? ¿Reconocemos su presencia o en ese momento nos ofuscamos y estamos absortos en el problema más que en el Dios que puede darnos la solución? Y esto lo podemos notar en nuestra vida diaria, cuando cualquier cosita pequeña nos enfurece o hace que nos salgamos de nuestras casillas y comencemos a enojarnos y no veamos ni notemos las consecuencias de nuestras acciones y palabras. Y esto nos lleva a evaluar un punto importante en nuestra relación con Dios. ¿Estamos realmente reflejando a Dios? ¿Estamos dándonos cuenta que la prueba es para que nos purifique? ¿O estamos nosotros rebelándonos contra cualquier situación que se nos presenta como si fuese algo adverso, como si fuese algo que nos ataca y que no nos deja y no nos da paz? Cuando en realidad son los hornos de la aflicción, del crisol, lo que nos está purificando, pero no nos dejamos purificar. Entonces, Dios a propósito estaba permitiendo que el pueblo tuviese esas experiencias para irlo purificando. Habían salido de un encierro de 400 años de esclavitud donde se les habían pegado muchas malas prácticas y costumbres y hábitos y que ahora tenían que ir dejando poco a poco. No tenían nada de confianza en Dios. Tenía que el pueblo ir aprendiendo a confiar en Dios. Que su fe se vaya
desarrollando y creciendo y perfeccionando. Pero el pueblo se había rebelado. El pueblo estaba en sus deseos carnales y con sus pensamientos centrados solamente en lo material, en el momento, en el día, y no estaban poniendo su confianza en aquel que los había sacado con mano poderosa. Y a este punto es a donde nosotros queremos llegar, ¿no? Tenemos nuestras aguas amargas en el día a día. Tenemos nuestro refidín en nuestra familia, con nuestra gente. Llegamos a un lugar y parece que no hay lo que buscamos. Parece que no encontramos lo que necesitamos y comenzamos a reclamar y comenzamos a criticar y comenzamos tal vez a hablar mal contra Dios. Echamos la culpa a Dios por lo que nos está pasando cuando en realidad lo que Dios quiere es probar nuestra fe. El Señor quiere purificar nuestro carácter, que desarrollemos nuestra forma de ser, que aprendamos a confiar y a depender de Él. Pongámonos nosotros también a pensar que Jehová está con nosotros, no como el pueblo de Israel que dijo, ¿está Jehová con nosotros o no? O sea, llegó a dudar de la presencia de Dios. Y este desaliento trae un desánimo, y el desánimo es contagioso. Este desaliento también trae falta de fe, falta de confianza en Dios. Tal vez Dios nos ha abandonado, decían ellos. Y estos problemas comienzan a ofuscarnos, traen pesimismo, una visión negativa del futuro. Y la fe pues flaquea, la fe decae. Y como consecuencia, si nosotros somos los padres o los líderes, vamos a contagiar un espíritu negativo de desánimo a los demás. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que más bien, por el contrario, fortalezcamos a aquellos que están a nuestro lado. La lección, de manera interesante, nos lleva luego a ese gran conflicto en el desierto. Porque así como el pueblo de Israel tuvo su desierto, también nuestro Señor Jesús tuvo su desierto. Y allí fue donde Él tuvo que mostrar a todo el pueblo de Israel y a la humanidad que cuando nosotros pasamos por dificultades y ponemos nuestra confianza en Dios, por más fuerte que sean las tentaciones del enemigo, podremos superarlas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Como en la oración modelo, no nos metas en tentación, ¿no? Este texto ha querido ser traducido por algunos diciendo, Dios no nos mete en tentación, hay que cambiar este versículo. No podemos cambiarlo, tenemos que entenderlo en su contexto. Y tenemos que entender que el término tentación tiene dos acepciones, ¿no? Como en Santiago claramente lo explica, ¿no? Dios no tienta a nadie. La tentación viene del enemigo, viene de nuestra concupiscencia, de nuestra vida pecaminosa. Pero las pruebas, ¿no? Que tienen la misma raíz de donde viene la palabra tentación, las pruebas, ¿no? Vienen de Dios para purificarnos. Y es allí donde nosotros tenemos que determinar, ¿no? Qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del enemigo. El Espíritu Santo nos puede ayudar a tener ese don del discernimiento, a darnos cuenta cuando estamos pasando por una u otra situación. Pero aunque estemos pasando por una tentación, tenemos que ser fuertes para darnos cuenta la forma sabia de salir adelante, como Jesús. Jesús salió siempre con un escrito está. Y cuando estamos siendo probados en el fuego del crisol, nuestra perseverancia, nuestra fe, como aquellos jóvenes en el horno de fuego, ¿no? Si Dios nos quiere librar, el Señor nos librará. Y si no, pues el Señor nos llamará al descanso, ¿no? Nos llevará algún día cuando Él venga a su presencia. Si Él quiere, nos libra, y si no, no. Esa obediencia a la palabra, esa fe, esa respuesta firme es la demostración de que Dios está con uno. Así que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y para de esta manera mostrar al mundo que nosotros también podemos vencer cuando seamos tentados.
Dios tiene un propósito cuando nos lleva a la prueba. Él es la purificación de nuestro carácter. También cuando Dios nos somete a una prueba, este propósito es quitar nuestro egoísmo, quitar nuestro orgullo, y nos vamos purificando, porque la purificación del carácter es lo más importante. El carácter es lo único que llevaremos al cielo, y eso es lo que el Señor quiere purificar, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra dependencia plena y completa de Él. Las promesas de Dios están ligadas a la obediencia, a la respuesta de fe. Si nosotros confiamos en las promesas de Dios, vamos a recibirlas, porque Dios ha prometido que a todos aquellos que son fieles, contestará sus oraciones, responderá sus pedidos, y también recibirán aquellas promesas que el Señor ha prometido. Pero aquellos que son desobedientes, aquellos que no aceptan la voluntad de Dios en sus vidas, lo están rechazando, están dando la espalda, y de esta manera están poniendo a Dios de lado. Mis queridos amigos, la vida cristiana es una vida de lucha, pero la lucha tiene que ser con victorias, y las victorias se logran cuando estamos mano a mano con Dios, cuando cuando ponemos nuestra confianza en Él, porque solos no podemos. El enemigo tiene más poder que nosotros porque somos seres humanos, pero cuando nosotros tenemos el poder de Dios con nosotros, nos volvemos omnipotentes, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Es el Señor el que nos ayuda en nuestro conflicto con el enemigo, cuando estamos en nuestro desierto, cuando hemos sido llevados a ser probados, a ser purificados. Allí es donde el Señor se va a mostrar plenamente, cuando nuestra fe se afianza, se confirma. Esto es parte de la vida cristiana. No te desanimes cuando vengan pruebas. No te desalientes. Al contrario, acércate más a Dios. Confía más en el Señor. Recuerda que el Señor está más cerca de ti. Aunque tú no lo veas y no lo sientas, el Señor está a tu lado. El Señor está contigo. Confía en Él. Pide su dirección. Dile que el Señor te fortalezca. Sigue adelante. Confía en el Señor como Jesús lo hizo, y triunfarás como Jesús triunfó. Un legado que perdura, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice que las pruebas nos purifican y nos preparan para estar en la presencia de Dios. Pedro escribe a gente que estaba pasando por dificultades, y a menudo también, como nosotros, se sentían solos. Escribió a los expatriados de la dispersión que estaban por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. A ellos les escribe con la finalidad de animarlos y mostrarles de que, aunque estaban dispersos y lejos, Dios estaba con ellos. Y aunque estaban pasando por diversas pruebas, estas pruebas eran para que ellos se fortalezcan, y además para que ellos compartieran las buenas nuevas con aquellos que estaban en estas zonas distantes. Las persecuciones son parte de esas pruebas. Cuando somos perseguidos por Cristo, por el Evangelio, por la verdad, estamos siendo también probados. Estas pruebas son muy duras. En la época del cristianismo primitivo, llevaba un martirio de por medio, persecuciones terribles. Ahora, gracias a Dios, las cosas han cambiado. Hay, hay más tolerancia al cristianismo, aunque hay excepciones. Pero esa tolerancia se ha ido hasta el otro extremo, donde muchos ya abusan y han dejado a Dios de lado y se han vuelto al liberalismo. Pero la fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. La garantía es la salvación. Los fieles que perseveren serán vencedores. Las palabras de Pedro para ellos son las palabras de Dios para nosotros. Tenemos que ser fieles. La vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte, es la promesa de Dios para nosotros también. Una promesa garantizada por la muerte de Jesús.
cuán importante es que no perdamos la fe, sino que mediante las pruebas, ¿no? Por medio de las pruebas, pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Nuestro derrotero cristiano pueda ser bañado con esa preciosa sangre de Cristo, purificado con el Espíritu Santo, que podamos nosotros ser rociados de ese poder de lo alto y que en nuestro caminar diario, la gente que nos rodea, que nos ve, pueda ver en nosotros a Cristo y podamos reflejar su carácter siempre. Nosotros pasamos por pruebas constantemente. Hay experiencias de jóvenes que van a la universidad y tienen que verse con maestros o con alumnos que son realmente muy crueles en sus expresiones, en sus críticas, en sus juicios. Y así también hay amigos, hermanos, familiares que por su fe tienen que tener dificultades en el trabajo, ¿no? En el vecindario. Son difíciles las pruebas, son circunstancias muy duras y a veces las consecuencias de nuestros pecados también nos hacen pasar dificultades, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de pérdidas de seres queridos. Todo eso trae como consecuencia dificultades. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que confiar en el Señor. A veces cometemos errores, cierto, pero no hay mal que por bien no venga. El Señor va a transformar esos errores, esas malas decisiones en bendición cuando nosotros las ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros nos encaminamos en el Señor. Y para esto hay varios aspectos importantes que tenemos que tener presente. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, tenemos que ser obediente a Dios, a su palabra. La obediencia nos va a dar la garantía de estar en el camino correcto. Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en un problema que nos ha traído consecuencias hasta nuestros días. Si ellos hubiesen permanecido obedientes, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero ahora, con Cristo, hemos aprendido que la obediencia tiene una dimensión diferente, porque ahora podemos ser vencedores en Cristo. Segundo, buscar a Dios constantemente, permanentemente, estar siempre dispuestos a buscar el consejo divino, buscar qué nos dice Dios en su palabra, qué consejo tenemos de lo alto. Tercer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de las cosas terrenales, materiales, temporales. Cuarto lugar, se perfecciona el poder de Dios en nosotros, porque la Biblia nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa que tú seas débil, con el poder de Dios, Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer vencedor y triunfador. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermoso. Tenemos que tener esa seguridad, mis queridos amigos y hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, que Dios no nos abandona, pero que quitemos esas costumbres malas, esa avaricia, que seamos contentos con lo que tenemos, que estemos felices con lo que el Señor nos da, que no veamos más allá de las cosas agradables que Dios ha puesto para nosotros. En una cita de Leonard G. de White en Review and Herald, escrita en el año 1903, dice, nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos, cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría llevado si con la fe de un niño se la hubiéramos dado a Él. Debemos tener esa confianza, la de un niño, de ese niño que le dice el padre, aviéntate a mis brazos, y el niño se avienta porque confía en que el padre lo va a recibir en sus brazos.
si así actuáramos frente a las pruebas, si así respondiéramos frente a las dificultades, veríamos maravillas. Pero cuando estemos cara a cara con el Señor, allí nos daremos cuenta de cuántas veces el Señor quiso que nosotros respondiéramos con fe y no lo hicimos. Cuántas veces el Señor quiso guiarnos y nosotros no nos dejamos guiar. Cuántas veces nosotros fracasamos porque confiamos en nosotros mismos. Esto nos enseña que debemos aprender a tener dependencia de Dios. La tentación es real, es individual, también grupal. Las pruebas nos purifican, las pruebas nos perfeccionan. Que seamos también nosotros una inspiración para otros. Recordemos la experiencia de Händel, un famoso compositor musical, quien en el siglo XVIII, George Friedrich Händel estuvo creando música que no agradaba a la iglesia, música, podríamos decir, secular, y era muy atacado. Pero él tenía en su corazón el deseo de estar cerca de Dios. Ya más adelante, un amigo le regaló un panfleto acerca de Cristo y la vida de Cristo y las profecías de su venida y de su primera venida y su pasión y la gloria futura y la segunda venida, el fin del pecado y la aclamación eterna del Mesías. Y Händel redescubrió esa imagen de Jesús y él comenzó a escribir una obra maravillosa, el Mesías, ese oratorio extraordinario, maravilloso de todos los tiempos. Y cada vez que él iba escribiendo, lloraba porque él iba imaginando todo lo que pasó Jesús. Y este nuevo canto se hizo tan famoso que él tuvo que escribirlo con tanta fe y sentimientos que en el año 1759 lo presentó en la abadía de Westminster. Allí presentó su obra El Mesías y fue aclamado, fue realmente aplaudido porque rebasó todos los límites de lo que se había escuchado hasta esa época. Y hasta hoy en día el oratorio de Händel, El Mesías, es famosísimo, famosísimo. Él transformó sus dificultades en algo que lo llevó a una experiencia fenomenal, maravillosa, que ha quedado hasta nuestros días plasmado como un encuentro entre Händel y Jesús, plasmado en ese oratorio que cuando uno lo escucha lo lleva hasta los lugares celestiales. En conclusión, mis queridos amigos, recordemos, la tentación en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Significa tanto la seducción del pecado como también la prueba. La seducción del pecado viene por el enemigo, la prueba viene de parte de Dios para purificarnos. Dios permite que las pruebas nos purifiquen y nos refinen. Debemos ser conscientes que el enemigo también utiliza las situaciones difíciles para alejarnos de Dios. Es nuestra responsabilidad mantenernos alertas y cerca de nuestro Dios para poder soportar estas adversidades. Y debemos orar por la presencia constante del Espíritu Santo, porque sólo así podremos ser victoriosos y triunfadores. El Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a tener pruebas y dificultades todos los días de nuestra vida, pero estando con el Señor podremos soportarlas, podremos vencer. Cristo estuvo hasta el último momento allí en la cruz, pasando una prueba tremenda para que tú y yo podamos ser salvos. Pero Él salió victorioso, como tú y yo podemos salir victoriosos si confiamos en nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en esta semana.